Para deducir la ecuación matemática de una onda armónica unidimensional, lo que tenemos que tener claro es que vamos a tener una propagación de energía que va a afectar a muchos puntos que van a encontrarse a distintas distancias x de lo que va a ser el origen o foco, aquí, origen o foco, xb, que cada uno de ellos va a tener un movimiento armónico simple, cada cual va a estar subiendo y bajando, desplazándose de su posición de equilibrio, y la idea es que encontremos una ecuación que nos permita conocer la posición de cualquier punto de este movimiento ondulatorio en cualquier instante, ¿vale? O sea que en este caso vamos a tener la ecuación de la onda va a depender de dos parámetros: a qué punto me estoy refiriendo y en qué momento quiero estudiar ese punto. Así como el movimiento armónico simple solo era en qué momento, porque era un único punto subiendo y bajando o girando o lo que fuera. Entonces, empezamos poniendo la expresión del movimiento armónico simple, que vamos a poner con la y en lugar de con la x, como en el curso pasado, a por el seno de omega t más phi sub 0. Recordamos que el phi sub 0, la fase inicial o desfase, no siempre aparecerán los problemas, pero en principio, bueno, la ponemos. Entonces, esta y va a ser el desplazamiento vertical de cualquier punto en un instante determinado, ¿de acuerdo? De un punto X en un instante T. Entonces, si yo estudio un punto cualquiera, que no es necesariamente el origen, y he empezado a contar el tiempo en T, cuando llegue a un punto X, el tiempo será T para esa X. Por lo tanto, como llegará con un retraso, puedo decir que el desplazamiento vertical de ese punto será igual a omega, pero no por el tiempo, sino por el tiempo menos el tiempo de ese propio punto que ese propio punto lleva vibrando, ¿de acuerdo? Entonces, bien, yo lo que también sé es que hay una magnitud llamada, voy a poner un otro color, velocidad de propagación. La velocidad de propagación es a qué velocidad avanza la onda, como ya vimos que una onda avanzaba, y que es espacio partido tiempo, o sea, sé el punto X entre el tiempo que lleva vibrando, pues por ejemplo, este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si despejamos el tiempo X, podemos decir que el tiempo X es igual al punto entre la velocidad de propagación y venir a sustituir esto aquí. De forma que nos quedará que la amplitud por el seno de omega por t menos x partido, velocidad de propagación, más phi sub 0. Muy bien. Entonces, ahora si aplicamos la propiedad distributiva con omega, omega t, omega x, nos queda la siguiente ecuación. Veis que es un poquito largo, pero bueno, no es muy difícil realmente. Omega t menos omega x entre velocidad de propagación, me sobra este paréntesis, no importa, más phi sub 0. Voy a borrarlo para que no dé lugar a error. Y bórrate. Bien, se ha borrado todo, estupendo. Bueno, bien, una vez que tenemos esto, tenemos que ver que hay varias igualdades que se cumplen tanto en el movimiento armónico simple como ahora en un movimiento ondulatorio. Esos son, sabemos que omega es igual a 2pi entre el periodo. Sí, también sé que es entre el periodo. Sabemos que también es 2pi por la frecuencia, pero ahora mismo me interesa relacionarlo con el periodo. La velocidad de propagación hemos dicho que era el espacio partido tiempo, pero cuando tenemos una onda, ya las dibujaremos, si esto es el origen, sabemos que el espacio entre el tiempo, pues el espacio recorrido una longitud de onda, en el tiempo un periodo. Por lo tanto, espacio entre tiempo que tarda en recorrer ese espacio. Y además existe una magnitud que veremos más adelante, que es la función de onda o número de onda, que es igual a 2pi entre la longitud de onda. Por lo tanto, ahora podemos sustituir este omega por 2pi partido periodo y a su vez esta velocidad de propagación por lambda partido periodo, de forma que nos va a quedar una cosa de lo más simpática. A ver, que se sincronice. Muy bien. Nos va a quedar ix es igual a por el seno de, este omega lo dejamos de momento así, ¿de acuerdo? El segundo omega lo sustituimos, 2pi partido de t por x, y ahora vamos a estudiar la velocidad de propagación, que es lambda entre periodo.
Por lo tanto, este periodo y este periodo se nos va, bueno, voy a terminar de escribir la ecuación, esto es un más, perdón, más phi sub 0. Bien, entonces si os fijáis, aquí nos queda 2pi entre lambda, que corresponde al número de onda, por lo que esta ecuación puede escribirse de la siguiente manera. Y x es igual a la amplitud por el seno de omega t menos k por x más phi sub 0. Esta ecuación también puede escribirse de otra manera desarrollando la velocidad angular omega y el número de onda k, de forma que podemos decir que y x, si nos hace mucha ilusión, es igual a por el seno de 2pi por el tiempo entre el periodo menos 2πx entre lambda más phi sub 0. Entonces, estas dos ecuaciones son igualmente válidas y nos permiten sacar la ecuación general de las ondas, ¿vale? Entonces, lo que es muy importante, tenemos aquí estas dos ecuaciones, tenemos que indicar las dos, y este detalle es súper importante porque nos va a ayudar a la hora de responder a algunos problemas. Cuando tenemos el signo menos, la onda avanza en el sentido de los valores positivos de x, y cuando tenemos el signo más, la onda avanza en el sentido de los valores negativos de x. Ya sé que es raro, pero bueno, es lo que hay. Por eso normalmente, cuando estamos dando una función genérica, estas fórmulas las damos como el valor más menos, aunque cuando hayamos sacado la onda, lo hayamos hecho en el sentido positivo de las x. ¿Qué significa cada uno de esos elementos? Bueno, pues lo tenemos que combinar de dos páginas distintas. De esta página 149 o bien, y de la siguiente. Entonces, tenemos que decir qué es cada una de estas cosas, por lo tanto debemos combinar ambas. Bueno, en primer lugar, pues como podemos ver, tenemos la amplitud A. A ver, aquí, amplitud A. Distancia que se desplaza una partícula de su posición de equilibrio, ¿vale? Que es la distancia, pues eso lo que decíamos, si está así, pues la distancia que se desplaza en vertical, se mide en metros. Tenemos la elongación, que puede ser el valor x y el valor y. Entonces, es la distancia a la que está una partícula de su posición de equilibrio. Entonces, la distancia horizontal es x, la distancia vertical ya hemos dicho que es la y. Lambda, longitud de onda. Y aquí tenemos la definición. Distancia entre dos puntos de la onda en el mismo estado de vibración. Recordamos, voy a marcarlo aquí, de este punto a este punto, ¿vale? Mismo estado de vibración, ya ha pasado por todos los puntos. Periodo, tiempo que tarda un punto en completar una vibración. Frecuencia, pues la inversa. Velocidad de propagación, distancia que avanza la onda por unidad de tiempo. Lambda partido periodo o lambda por la frecuencia. Frecuencia angular es omega y el número de onda k. Entonces, aquí tendríamos que completarlo indicando lo que es la fase, que es el argumento trigonométrico de la función, se expresa en radianes, calculadora en radianes, y la fase inicial o desfase, que es se relaciona con la posición de la partícula cuando comenzamos a estudiar el movimiento. Eso significa que si para el tiempo igual a 0, a ver, ¿cómo es? Si en i igual a 0, x, no, perdón, en x igual a 0 y no es 0, eso significa que hemos empezado a contar el tiempo cuando nuestro punto no estaba aquí, sino cuando estaba aquí o aquí o aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver dibujando una onda algunos detalles interesantes, ¿vale? Que tenemos aquí en este dibujo mucho mejor vistos. Entonces, el foco es el origen de la onda. La amplitud, pues la vemos aquí expresada. Ya hemos hablado de la longitud de onda, es todo de este tamaño. La onda ya ha pasado por todos sus puntos. Y luego tenemos dos conceptos que son la cresta y el valle. Son los puntos de elongación máxima, solo que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Se entiende? Porque esto es cresta y porque esto es valle, porque está abajo. Bien. Además, hay una cuestión muy interesante y es que el movimiento ondulatorio es doblemente periódico. Entonces, si nos fijamos, la onda corresponde a una función sinoidal de seno. Entonces, el problema es que, claro, aquí tenemos dos parámetros, la x y el tiempo, lo que significa que cuando vamos a dibujar una gráfica, porque sí, dibujaremos alguna gráfica, tenemos que fijar uno de los dos parámetros. Quiero decir, o elegimos un punto x y lo estudiamos a lo largo del tiempo a ver cómo se comporta, o elegimos un instante t y vemos cómo están todos los puntos x en ese momento. Esto es, que si elegimos un punto
y vemos a lo largo del tiempo cómo se comporta, es como si hiciéramos un vídeo de ese punto y si elegimos un instante determinado y vemos cómo está cada punto en ese instante, es como si estuviéramos haciendo una foto de todos los puntos. Entonces, lo que es importante es que en ambas gráficas la amplitud, la longitud de onda y el periodo se mantendrían, de forma que por eso podemos decir que es doblemente periódica, ¿vale? Y ahora ya, una vez que hemos encontrado la ecuación de la posición, podemos buscar la velocidad y la aceleración de una onda armónica, que básicamente se hace, pues sí, derivando la posición respecto al tiempo. Ojo, también tenemos la x, pero no derivamos respecto a la x, solo respecto al tiempo. Entonces, nuestra ecuación era así. A por el seno de, atención, omega t, vamos a ampliar ya la ecuación general, más menos, k por x más phi sub 0. Recordamos si lo hubiera. Entonces, la velocidad respecto al punto y al tiempo es la derivada de la posición respecto al tiempo. No nos liemos aunque tengamos aquí una x, ¿vale? Respecto al tiempo. Entonces, al derivar, fijaos que la amplitud es constante, omega es una constante, t es la incógnita respecto a la que derivamos y todo lo demás son constantes, ¿vale? Entonces, eso es muy importante a la hora de derivar el seno. Recordamos que la derivada del seno es el coseno, por lo tanto, A por el coseno de todo lo que hay, omega t más menos kx, no va a caber, más phi sub 0, y entonces tenemos que sacar la derivada de la función trigonométrica, que como hemos dicho que todo esto es constante excepto la t, sacamos aquí omega. Se mide en metros partido segundo y su velocidad máxima sería A por omega. Entonces, por favor, muy importante, no confundir la velocidad de vibración, que es esta de aquí, que es la velocidad a la que saltan las partículas en su punto, con la velocidad de propagación de la onda, que es la velocidad a la que avanza una onda, a la que avanza la energía de la onda. A continuación tenemos la aceleración, que sabemos que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pues volvemos a derivar la ecuación, no tiene más. Sería derivar. Entonces recordamos constante, constante, nuestra incógnita para derivar, constante, 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 constante. Por lo tanto, la derivada del coseno es el menos seno. Todo esto es constante, lo ponemos tal cual. Seno de todo lo que hay dentro, omega t más menos kx más phi sub 0, se me va. Y sacamos una omega de derivar y se queda aquí al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de la aceleración en el movimiento ondulatorio. Pero si nos fijamos, el valor de todo esto, sin incluir la omega al cuadrado, es el valor que hemos visto antes de la i. Por lo tanto, la a, la aceleración, es igual a menos a por i. No, perdona, por i no, qué tontería. Menos i por omega cuadrado. Estaba yo despistada. Las magnitudes, pues muy sencillitas. Velocidad, metro partido segundo. Aceleración, metro partido segundo. El tiempo en segundos, la x en metros, la y también en metros, omega en radianes segundo, etcétera, ¿vale? Siempre a sistema internacional. Y nuestra calculadora, por favor, en radianes, ¿vale? En todo momento, siempre que vayamos a meter seno o coseno de lo que hay aquí dentro, porque si no, no nos saldrá bien.